banco, ¿no? ¿A cuántos todavía les cuesta hacer cosas por internet? Pero hoy en día no es necesario casi ir al banco. Pero la gente va todavía, pero uno por internet puede hacer un montón de cosas. La pandemia abrió mucho eso y abrió un mundo para mucha gente que no conocía. Y otros, cuando digo que es un arma de doble filo, nos aprovechamos a veces de la tecnología y hay muchas cosas que nos dan más comodidad. Pero la vida es un esfuerzo constante, continuo. Miren, algo que nosotros vemos en publicaciones, ahí está Mauro, que es el departamental de publicaciones del campo, chiquito pero es poderoso, ustedes lo van a ir conociendo seguro, los que ya no lo conocían, y a él ahí lo vamos a quemar ahora, delante de todos. Él tiene que ver con todas las publicaciones del campo, libro misionero, suscripción de escuela sabática, si él no sabe tiene que preguntar al CES o a la casa editora, suscripción de escuela sabática, ¿qué más Mauro? Colportaje, principalmente colportaje. Y el otro pastor que está ahí, que son jovencitos los dos también, él trabaja con publicaciones dentro de la UNACH. Y si alguien quiere ir a la UNACH o quiere saber de la UNACH, siempre se tiene que acercar a Pablo, que es el que tiene la corbata como rayadita así y todo. Son pastores más nuevos que andan más a la onda, ¿no? Entonces, ellos son los encargados de publicaciones de la universidad y del campo. Y les cuento eso, me acordé de ellos porque en publicaciones nos ha pasado algo interesante. El verano pasado, cuando recién fue la primera experiencia de los estudiantes que salieron a colportar, uno decía en ese momento post pandemia, pero todavía estamos en la pandemia, era más o menos cuando teníamos tal vez más madurez del virus, ¿no? Porque hemos ido madurando en esto. ¿A quién no le pasó al principio que no quería ni salir, lo que tocaba se tenía que contaminar? ¿Cuántos mancharon su ropa con cloro? ¿No? Porque el virus estaba en todos lados, casi que gente que realmente se quedó muy afectada con esto. Pero hemos ido madurando el virus, hemos ido madurando con la pandemia y aprendemos del uso de la mascarilla, de los aforos, de la distancia, de la temperatura, de los síntomas. Fuimos madurando, nos volvimos expertos en esto casi. ¿No? Todo el mundo hoy te dice, sí, la cepa de la Omicron, súper contagiosa, pero es leve, tranquilo, no pasa nada. Como cual doctor, bien preparado, uno diagnostica a la gente. ¿Qué síntomas tiene? ¿Esto? ¿Y vomitó? No. ¿Tiene fiebre? Ah, no, tranqui. ¿No? Uno diagnostica a la gente. Parece que tengo el bicho. Me hago un test rápido de antígeno. Voy, compro, me hago. Ah, me dio negativo, igual me voy a cuidar. Hemos madurado eso. Al principio era todo temor. No deja de ser peligroso, no deja de ser una pandemia, no deja de ser un virus terrible, pero hemos madurado en el trato con el virus. Cuando comenzaron a colportar los muchachos el verano pasado, todos los jóvenes que salieron a colportar, que fueron mucho menos que este verano, por ejemplo, tuvieron muchísima recepción en los hogares, porque la gente quería ver personas, quería recibir a alguien en su casa. A veces del otro lado de la reja, tomando la distancia, pero hablar con alguien. ¿Cuántos anhelaban volver a la iglesia? ¿Para escuchar un sermón? Tal vez el sermón se puede escuchar por Zoom. ¿Usted anhelaba venir a la iglesia para qué? ¿Para verlo a Pablo? ¿Para ver a otro hermano de iglesia? ¿Para dar un abrazo? Hay mucha gente que está sola en su casa. Y eso hace a la iglesia, la comunidad, uno dice la familia de la iglesia. Poder estrechar la mano del prójimo, y más de uno. A mí me pasó con muchos hermanos que, no por uno, sino a veces por no incomodar, uno va con el puñito, ¿no? Y a veces el hermano, venga para acá, ¿no? Y te da un abrazo y después... Y para muchos puede ser el último abrazo, ¿no? O es lo que más estaba necesitando. La pandemia ha abierto esas cosas también en la gente, la sinceridad de eso. Pero nosotros sabemos que siempre veníamos a la iglesia porque necesitamos estar en comunidad, necesitamos el uno del otro. Los colportores, nosotros nos movemos mucho con los colportores. Ven mucha gente todo el tiempo. Ayer estaba con un hermano que tal vez ustedes lo conocen, es de este campo, de esta zona, vive en Osorno.
El hermano Hugo Sandoval, que es un colportor de muchos años, 33 años en este ministerio. 34, solo que uno de pandemia, entonces estuvo medio paradito ahí. Y es un hermano que conoce muchísima gente, y mucha gente que le habla, le escribe, lo llama, tiene contacto con sus clientes y amigos. Y hablábamos con el hermano de la necesidad que tiene hoy la iglesia de acercarse a la gente afuera, de tener colportores que no solo lleven publicaciones, sino que también lleven una palabra de esperanza, ¿no? Orar con la gente. Acá en esta zona hay un equipo de colportores que vamos a estar esta tarde con ellos un momento, que visita a la gente y encuentra gente con problemas de salud o gente que solo quiere hablar un rato, que los escuche en un momento. Creo que la pandemia ha abierto puertas, ha cerrado otras, hay desafíos. Recién hablaba con un hermano y atrás se me olvidó el nombre. ¿Cómo era su esposo? ¿Cómo se llama? Daniel. Y hablábamos del tema del club de conquistadores, ¿no? Y como en muchas iglesias el club se cerró por culpa de la pandemia, y hay otro desafío de poder abrir de nuevo el club, de poder poner en actividad el club. Y la gente se ha ido a otras actividades. Los que venían al club, ahora ya se fueron, pero al club de fútbol o a jugar al fútbol. Y no puedo porque tengo partido. Y la iglesia tiene muchos desafíos en el club, en la escuela sabática, en volver a la iglesia, en venir al culto, en compartir la oración. Colportaje es otro desafío que tenemos dentro de la iglesia, para lo que la iglesia nos llamó a nosotros, a movilizar colportores. Los colportores están haciendo un trabajo lindo de bautismos. Los colportores, por ejemplo, hay una hermana que se llama Angélica, que vive en Santiago. Tengo la foto acá, si alguien quiere corroborar después del sermón. Y esa hermana tiene 26 personas estudiando la Biblia, 18 niños estudiando la Biblia. Yo mismo le llevé las cajas de Biblias. Y tiene un grupo de gente estudiando en su casa. ¿Saben lo que necesita la hermana? Un templo. Y he hablado con la misión y ahí están haciendo algunas gestiones para tener un lugar donde se puedan reunir las personas que ella está trayendo a la iglesia. Hay mucha gente ahí afuera que está necesitando de que alguien les hable, de que alguien les diga que hay algo más allá de la pandemia. Hay gente que la pandemia lo paralizó, lo bloqueó. Hemos perdido gente, yo he perdido familia por culpa de la pandemia, del virus. Tal vez es el caso de alguno de ustedes, el caso de alguno que está escuchando por Zoom. Hemos perdido seres queridos por esto. No es un juego, no es algo sencillo de llevar. Pero repito, hemos madurado, hemos aprendido a convivir con esto. Y muchas veces la pandemia me hace pensar en el pecado, ¿no? Que a veces aprendemos a convivir con el pecado. No hay que acostumbrarse a que está el pecado, no hay que hacerse amigo del pecado. Pero hemos madurado, hemos conocido el Evangelio y hemos aprendido a vivir en un mundo de pecado. Y seguimos con nuestra vida adelante esperando que Cristo venga. Porque más allá de una pandemia, más allá de una situación complicada que nos toca vivir, no hay que olvidarse de que nosotros esperamos que Cristo venga. Esperamos que Cristo aparezca para que se terminen todas las pandemias. La Biblia, en esta mañana, nos deja un mensaje simple, pero que no es fácil de practicar. Sencillo, pero que no es fácil de llevar adelante. Mientras esperamos que Cristo venga. Miren, lean conmigo en Lucas, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10. Lucas 10 dice así. Esto se puede sacar, ¿no? ¿No hay problema? Genial, mejor. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 en el versículo 25. Hay una historia que ustedes conocen.
Esa historia es la historia del buen samaritano, pero a mí me gustaría darle una vueltita más a esa historia, más allá de lo que siempre hablamos del buen samaritano, que decimos de que hay que ser bueno con el prójimo. La historia del buen samaritano enseña de que uno debe ¿qué? Amar al prójimo, ¿verdad? ¿Y cómo debe amarlo? No los escuché por la mascarilla, pero si hablan un poquito más fuerte, los puedo escuchar. La hermana que está al lado del joven ahí, usted hermana, con empatía, ¿no? Con hospitalidad, dijo. Sí, hospitalidad. ¿Cómo nosotros debemos amar al prójimo? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo a quién? Como a uno mismo. Como a uno mismo, es lo que dice. Pero vamos más allá de eso. Esa es la enseñanza que está ahí, que podemos leer inmediatamente. Miren, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿a quién? A Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo creo que todos los que venimos aquí a la iglesia amamos a Cristo, ¿por qué? Porque obró la salvación, nuestra salvación, ¿verdad? Dio su vida para que seamos salvos. Y nosotros venimos a la iglesia por amor a Cristo, pero también porque queremos ser ¿qué? Salvos, definitivamente, ¿no? Queremos alcanzar la salvación. Y la salvación significa ¿qué? Vida eterna. ¿Sí o no? Sí, vida eterna con Dios, con Cristo Jesús. No vida eterna y cada uno sigue haciendo lo que quiere, ¿no? Y anda, y no. Vivir en esa iglesia perfecta que será la familia de Dios. Dice el deseado de toda la gente de esta historia que este intérprete de la ley preguntó de manera genuina. Él tenía real interés en saber qué había que hacer para heredar la vida eterna. Y dice el deseado de toda la gente que los fariseos, los que estaban alrededor de este intérprete de la ley, vieron ahí una oportunidad de poner una trampa a Jesús y lo instaron a preguntar. No, yo me imagino que el diálogo era así, ¿sabrá este muchacho? Porque Jesús era un hombre joven, ¿no? Jovencito cuando comenzó su ministerio. Su ministerio fue en una edad joven. Su juventud comparada con la edad de los escribas, fariseos que estaban ahí, los maestros de la ley, y como él hablaba, lo hacía más distinto al resto, ¿no? Ustedes habrán leído seguramente en el Espíritu de Profecía que la hermana White dice que estos fariseos veían su pecado, ¿no? Cuando hablaban con Jesús, se sentían como sucios. Entonces, me imagino el diálogo, ¿qué sabrá este muchacho de la vida eterna? Si le pregunto y los otros, preguntá, porque a ver, ¿qué opina? Y el intérprete de la ley pregunta y dice, Maestro, ¿qué hay que hacer para qué? Para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le dijo, como una contrapregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿No? A un intérprete de la ley, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo leen ustedes la ley? ¿Cómo lees? Le dijo, ¿qué sabes de la ley? ¿Qué dice? Entonces, de memoria, y dice Elena de White que cuando este hombre responde, se saltó, pasó por alto todo el conjunto de leyes que tenían los fariseos, los judíos, en relación al prójimo y en relación a Dios. Y se va ¿a dónde? A la ley de Moisés, se va a la Biblia y dice el intérprete de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego que dice cada una de esas cosas detalladas, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Miren, no sé si notaron por ahí el cambio de rumbo de este relato, porque el maestro intérprete de la ley dice, ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué es lo que está escrito? Y él se va. Para alcanzar la vida eterna, responde en otras palabras, hay que amar a Dios y al prójimo. Ok, y ahí está la lectura bíblica esta mañana. Está perfecto. Haz esto y qué. Y serás salvo y vivirás.
Y como muchas otras veces pasó, se vio dice el deseo de toda la gente, es que el intérprete de la ley se vio en el error, se vio confundido. Y como muchas veces hacemos nosotros cuando estamos equivocados, muchas veces no asumimos el error, sino que nos justificamos. No, te levanté la voz porque es que también, ¿no? Sabés que no me gusta levantar la voz, pero estas cosas, ¿no? Y uno se justifica. ¿Cuántos son enojones para manejar? Así calentón, enojón, ¿no? Los que manejan. Más o menos, ese más o menos es como yo, o sea, somos calentones para manejar, ¿no? Y a veces uno va, dale, ¿no? Sí, porque... Y esos que se quedan en el teléfono y cuando hay taco, yo vivo en Santiago y la fila avanzó como 10 autos y el tipo está ahí en otra, ¿no? Y uno está tentado a tocarle la bocina y le toco la bocina y el tipo y sale para allá y todos vamos. Y a veces uno está ahí y va con la familia, van los hijitos atrás, va la esposa al lado y uno, ahí dale, no. No he llegado al punto de algún amigo o mi cuñado, ¿no? Que le ponen un rótulo, ¿no? Muy conocido, ¿no? Seguramente que es mujer, ¿no? Hay varones que dicen así, debe ser mujer, y te dan la vuelta y un barbudo grandote así, no es mujer, ¿no? Yo creo, como alguien una vez me dijo, hay gente que sabe manejar y hay gente que sabe conducir. Y es distinto, uno puede manejar, pero conducir, respetar, manejarse. Me tocaba manejar mucho tiempo en Buenos Aires, ¿no? Me tocó manejar en San Pablo, un estrés tremendo, pero después que una vez le agarra la mano, San Pablo es una ciudad grande, bien complicada. Y en todos lados pasan cosas muy similares, ¿no? Y gente que se duerme, gente que se va para el costado, gente que se mete, que no te ceden el paso y uno, ¿no? Y ahí va, y diciendo, y como enojado, ¿no? Apúrese, pero... Y todos somos malos con los vidrios altos, ¿no? No, y hay otros que ya se pasan, gritan afuera, se bajan. Una vez a un amigo mío ahí en Buenos Aires, cerquita de la casa editora, se hizo el malo con el vidrio bajo. Dijo, dale, dale, le hizo así por el costado, ¿no? El de adelante, más malo todavía, se levantó con un fierrito de esos para abrir las ruedas, se lo puso en el pecho, miró para atrás, vio que estaba Tiago, su hijito, y le dijo, no te parto los dientes porque va tu nene ahí, que sea la última vez que me apurás. Se subió al auto, ¿y cómo quedó mi amigo? Aparte de temblando, no, dele tranquilo nomás, no pasa nada. Nos ponemos así como enojones, como locos, como... Sabemos cómo hay que hacer, sabemos cómo hay que comportarnos, sabemos qué cosas, cuándo gritar, cuándo no, sabemos un montón de cosas de la iglesia. Sabemos que hay que predicar el evangelio, sabemos que hay que amar al prójimo, sabemos. Y muchas veces, como este hombre, sabía lo que había que hacer y qué cosa. Muchas veces se quedaba callado, buscaba tal vez alguna forma más fácil de hacer las cosas y comenzó a justificarse, como cuando manejamos y decimos, pero es que no avanza, pero me enojo porque el tipo, tranquilo hermano, si por más que te enoje, no va a avanzar. Y a veces mi esposa me dice, los de atrás te están escuchando, y que son los dos enanos que tenemos, que van escuchando, ¿no? Y los niñitos copian todo, y uno comienza a justificarse, pero si mirá, mire cómo maneja. No hay vuelta. Soy yo el que está enojado. Este intérprete de la ley comenzó a justificarse, pero es que, sí, todo bien, amar a Dios y amar al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Comenzó a justificarse, ¿no? Y una frase que aprendí aquí en Chile hace muchos años, que dice así, te lo voy a explicar con manzanitas, ¿no? ¿Escucharon alguna vez? Yo tenía un pastor, un presidente que me decía, ¿se entendió negro? Te lo explico con manzanita. No, quedó clarísimo. ¿Cómo nos enseñaron a contar? Con naranjas, con manzana, con porotitos. Y Jesús de alguna manera le explica al intérprete de la ley con manzanitas. Y dos de esas manzanitas estaban en ese grupo escuchando esta conversación, esta charla. Le dice, bueno, haz esto y vivirás. Verso 29,
queriendo justificarse, ¿quién es mi prójimo? Verso 30, Jesús le dijo, como explicándole con manzanitas, te voy a explicar quién es el prójimo. Y dice el deseado de toda la gente que esta historia había pasado minutos antes, momentos antes, no es una parábola, no es algo que Jesús había vivido antes, no, es algo que había pasado momentos antes y el levita y el sacerdote que habían sido protagonistas en esta historia estaban en el grupo escuchando. ¿Se pueden imaginar eso? O cuando el pastor de acá adelante dice, yo sé que hay hermanos que no están haciendo su escuela sabática y sabe que le queda el poncho nomás y uno se queda calladito. Yo me imagino que estas personas que estaban, ese sacerdote, ese levita, no se querían ni mover cuando Jesús comenzó a relatar. Y empieza Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole ¿cómo? ¿Cómo quedó ese hombre? ¿Cómo quedó ese judío? ¿Quedó cómo? ¿Medio qué? Medio muerto. O sea, le pegaron fuerte, lo desvistieron, lo dejaron casi desnudo, le robaron todo lo que tenía y lo dejaron ahí tirado medio muerto. Dice el deseado de la gente también que ese era un lugar medio propicio para los robos. ¿Hay algún lugar acá bueno para ser asaltado en la ciudad? Sí, hay un lugar, ¿no? Allá ahora en el país, en el norte. Yo viví en Iquique, Colporté, en Iquique. Hay zonas, ¿no?, donde uno tiene que meterse. Igual que en Santiago, hay zonas donde uno ya sabe que a cierta hora mejor ni andar. Acá en Valdivia, hay zonas donde mejor ni andar a cierta hora. Lugares por donde no hay que pasar por ahí. Este lugar era un lugar de eso, peligroso. Era como un lugar así, donde se juntaban los ladrones. Pero a veces era el lugar obligado de paso. Y este judío que venía de Jerusalén, ¿a dónde dice la Biblia? A Jericó, ¿sí? Descendió por ese lugar y cayó en manos de los ladrones. Dice el 31, y recuerden esto, Jesús le habla a un grupo de sacerdotes, de personas, y el protagonista, este sacerdote está ahí. Dice, descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, se percató de él, lo miró, se acercó, el deseado de toda la gente, tarea para la casa, hermanos. Lean este capítulo en el deseado de toda la gente esta tarde, no tiene desperdicio. Hay muchas otras cosas más ahí. Dice que el sacerdote se acercó, lo miró, se convenció de que este asunto no le correspondía y se fue. Y lo dejó solo. El sacerdote, aquel que representaba al pueblo escogido por Dios, a quien Dios había dicho que vayan a las naciones, a quien Dios le había dicho por mucho tiempo que eran un ejemplo para la humanidad, lo dejó y se fue. Luego viene un levita, versículo 32, se acerca a aquel lugar, también lo vio y pasó de largo. Si un sacerdote tocaba un cuerpo muerto, había un ritual de purificación enorme después. Otro pensó, ¿y si me roban? A mí también, soy muy importante, me voy. Y ahora uno viéndolo así con el diario del lunes, ¿no? Ya con el hecho pasado, y uno dice, actuaron muy mal. Pregunto, ¿cuántos de nosotros, no hace falta que levanten la mano ni digan, ni los que están en Zoom, ¿cuántos de nosotros nos metemos a veces en un tema así? Vemos a alguien tirado por ahí, nos acercamos, miramos, decimos, oh, borracho, nos vamos. ¿Cuántas veces vemos a alguien peleándose por ahí? Esto de las discusiones en el transporte que a veces pasa. ¿Cuántos nos metemos? ¿Cuántos no? Y tal vez ese sacerdote y ese levita dijo, no, y si acá me roban a mí, o un borracho. Pero no, el punto con el levita y el sacerdote es que no hicieron lo que predicaban. Era un compatriota, era alguien de la nación judía. Y dice después Jesús, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Lo vio que estaba herido, vio que estaba lastimado. Dice, viéndole, hay una diferencia con los dos anteriores en el relato. Dice que fue, ¿qué cosa? ¿Movido a qué? A misericordia. Hago otro paréntesis.
el deseado de toda la gente, dice algo que a mí me llamó la atención. Dice que el cielo, me llamó la atención como dice la frase, dice que el cielo entero estaba atento a esa situación. Porque dice también que Jesús había puesto en esa situación a estos al levita y al fariseo. Nada de lo que hace Dios es por casualidad. Y dice que estaba el cielo atento a qué iban a hacer esas dos personas que pasaron de largo. Y no fue un hecho aislado, por eso me llama la atención mucho esta historia, porque aparentemente, bueno, enseña a amar al prójimo, pero el deseo de toda la gente dice que el cielo estaba atento a qué iban a hacer los hijos de Dios. Y aparece el samaritano, que era su enemigo, era un enemigo de muerte. Podían haberle también robado a él. Fue movido a misericordia. Dice el versículo 34, acercándose vendó sus heridas. Echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué dice al final este versículo? Cuidó de él. Y cuidó de él. No contento con esto, dice el deseado a la gente que pasó la noche con él atendiéndolo. Al otro día, cuando él tenía que seguir su viaje, sacó 2 denarios, que es el sueldo de 2 días, y los dio al mesonero. Y le dijo, de una manera particular, como haciendo lo propio, le dijo, cuídamele o cuídamelo. Cuídalo porque como que le pertenecía, ¿no? Cuídamele. ¿Y qué más dice? Todo lo que gastes de más, ahora que yo voy a mi negocio y paso de nuevo, ¿qué pasa? Te lo pago cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dice Jesús al maestro de la ley. Y el maestro de la ley ni siquiera quiso decir la palabra samaritano. Dice, el que usó de misericordia con él. Y una vez más remata Jesús, diciéndole, ve, ¿qué cosa? Y haz tú lo mismo. Fin de la historia. Y aquí es donde queremos apretar un poquito más el limón. Pero cuando aprieta el limón, sale. Y si lo aprieta otro poco más, ¿qué hace el limón? Da un poco más de jugo. Y si uno lo aprieta un poco más, tac, y si son de los míos, uno después parte ese medio limón, ¿y qué hace? ¿Se come qué? Yo me como todas esas cascaritas, todo eso que queda ahí. Queda la cáscara amarilla suelta nomás, me gusta. Aprovechar todo el limón. Y eso vamos a hacer con el texto ahora. Y me van a acompañar en la lectura. Mire aquí, dice, versículo 30, vamos a ir poniéndole algunas otras palabras a esto. Dice así, el versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿ok? Vamos a comenzar a cambiar algunas cositas, no vamos a cambiar la Biblia, no vayan diciendo por ahí después que hoy escucharon un sermón, los de Zoom también, que se cambió la Biblia. Vamos a poner un ejemplo, miren lo que dice la Biblia. En vez de un hombre, vamos a decir la humanidad. Miren, la humanidad descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de Satanás. El cual, ¿qué hizo? La despojó, golpeó a la humanidad, la lastimó. ¿Cómo quedaron Adán y Eva una vez que se encontraron con la serpiente? ¿Murieron inmediatamente? No. ¿Fueron echados del jardín? Sí. ¿Qué les pasó a ellos? Quedaron desnudos, avergonzados. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. El enemigo despojó de esa pureza a la humanidad. Hirió la humanidad y se fue, dejando como a la humanidad. ¿Cómo quedó la humanidad? ¿Media qué? Media muerta. Representada en Adán y Eva. No murieron en el momento, pero estaban medio muertos. La muerte iba a ser, ¿qué cosa? Inevitable. Pero después sabemos que Dios apareció ¿para qué? Para traer salvación y hablarles de que alguien iba a morir por ellos. Y en ese momento, en ese mismo momento, un par de animalitos tuvo que morir para que ellos pudieran tener vestiduras.
y que taparan su vergüenza. Pero el enemigo dejó a la humanidad como media muerta. Versículo 33. Pero Jesús, que iba de camino, vino cerca de la humanidad, la vio y ¿qué sucedió? Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó las heridas de la humanidad, les echó aceite y vino. ¿Qué es el aceite en la Biblia? ¿Ah? ¿Y el vino? La sangre de Cristo Jesús. Y poniéndola en su cabalgadura, en el lugar que le correspondía a Jesús. Nosotros hoy somos llamados hijos de Dios, ¿gracias a quién? A Jesús. La llevó al mesón y cuidó de ella. Es bueno venir a la iglesia, porque en este mesón Dios cuida de nosotros también, de manera especial. Dios cuida en nuestra casa, en todos lados, pero es bueno venir a la iglesia. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, donde está esta asamblea reunida aquí, está la presencia de Dios. Con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestras faltas, con un montón de cosas que traemos encima. Con esas lastimaduras que nos ha dejado el pecado. Pero aquí es donde Dios cuida de nosotros de manera especial. En las actividades de la iglesia, en un grupo pequeño, en una campaña de colportaje. Dios cuida de nosotros. Dice que después sacó 2 denarios y dejó aquí a la gente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, una apretadita más al limón. ¿Me permiten? Porque este relato, les repito, léalo en el deseado de toda la gente, comienza diciendo que a través de este relato, Jesús presentó un resumen de la salvación. Y miren lo que dice ahora. Vamos de nuevo al versículo 30. Donde dice, respondiendo Jesús, le dijo a este intérprete de la ley. Y aquí vamos a poner nombres. Pablo. ¿Cómo es su nombre, hermana? ¿Ah? Sandra. Hablen fuerte porque soy sordo. Vamos a poner Pablo, Sandra. David era el otro hermano, ¿no? ¿Cómo es su nombre, el de allá, el del fondo, corbata verde que hizo la oración? Buena voz, Carlos. Canta fuerte el hermano, ¿no? Carlos. Y ponga su nombre, cada uno ponga su nombre. Dice así, Carlos, Benjamín, etcétera, etcétera, descendía de Jerusalén a Jericó. Andaba haciendo sus cosas por ahí. Andaba en su mundo y cayó en manos del enemigo. Y tal vez, como fue en mi casa, como fue en mi familia, nosotros andamos en la nuestra. Y nos pasaron un montón de cosas que uno después las mira con el tiempo y con otra, cómo Dios condujo nuestra vida al Evangelio. Pero a todos, a Carlos, a Benjamín, a Pablo, etcétera, el enemigo nos despojó, nos hirió y tal vez, estabas en algún tiempo como medio muerto. Y no hace falta haber pasado las 1001 en la vida para estar medio muerto. Puede ser que hayas vivido toda tu vida en la iglesia, adventista de generación. Pero en la vida espiritual estoy como, estoy ahí, medio muerto. Pero Jesús, que se apareció en nuestro camino, en la vida de Pablo, en la vida de Carlos, en mi vida, en su vida, en tu vida, que alabaste muy lindo a Dios hoy, se acercó y nos vio y tuvo misericordia de nosotros. Y vendó nuestras heridas y nos dio aceite y nos dio vino y nos enseñó. Y nos puso en el lugar que a él le correspondía y nos trajo a este mesón. Miren qué lindo es el mesón que ustedes tienen. Es lindo este mesón. Y tal vez, como fue en mi caso, no sé el de Carlos, el de cada uno de ustedes, cuando llegamos a la iglesia, había el primer anciano, hermano chileno también, llamado Benjamín Arias, y le dijeron a Benjamín, una familia nueva, viene a la iglesia, bla, 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 y él me dice, nos vamos a pelear acá porque yo era el único Benjamín, me dice. Bueno, le dije, somos 2. Y ese mesonero
ese mesonero nos recibió en el mesón y de alguna manera entendió la palabra de Dios. Le decía, cuídamele a esta familia, porque son ¿qué? Míos. Y estábamos ahí afuera medio muertos. Y ese mesonero, ese primer anciano, esa iglesia de mesoneros, cuidó de nosotros. Y la iglesia tenía los denarios que necesitaba, dados por Dios. Cuidó de nosotros, se nos fueron las heridas, y miren qué interesante. Luego nosotros, y espero que sea así hasta el día que Cristo venga, intentamos cada día ser mejores samaritanos. A partir de esta historia, la palabra samaritano cambió para la eternidad. Porque hasta ese momento, la palabra samaritano era símbolo ¿de qué? De enemigo. Era una mala palabra. Pero hoy las iglesias se llaman Iglesia del Buen Samaritano. Esta historia que fue real representa lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y ahora tal vez nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de ser esos samaritanos que buscan gente que está allá afuera como, ¿media qué? Media muerta. Porque fue lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios hizo con la humanidad. Y tenemos un compromiso con ellos. Miren, a mí me gusta el ministerio de colportaje. Conocí la iglesia a los 15 años. A los 18, casi 19, ya estaba colportando. Y toda mi vida he pasado por ahí. Fui departamental de publicaciones, no en este campo, el que era anterior, la Asociación Sur, donde era 8ª y 9ª región. Pero sí una vez, hablando con el departamental de la Misión Austral, tuve una campaña de colportores en esta ciudad. La primera vez que conocí la ciudad, como el año 2009 creo que fue por ahí. Fue por ahí, creo. El pastor Sanzana era el pastor del distrito acá, que hasta hace poquito era compañero mío ahí en la Unión, era secretario y ahora lo llamaron a otro lugar. Y en el colportaje uno ve cómo la gente que está ahí afuera, media muerta, que no sabe, que está despojada, que está herida, que está caída, se sensibiliza cuando uno le habla de Dios. Muchas veces yo he terminado una presentación de venta de libros y le digo, mire, olvídese de todo lo que hablamos, yo quiero irme de aquí con una oración. Por lo que me contó de su esposo, de su hijo, de usted. Yo soy cristiano, creo en Dios, me gustaría orar por usted. Hago la oración, abrimos los ojos y la persona está llorando, emocionada, emocionado. Me han invitado más de una vez para ir de nuevo a hablarle a la familia. Hay muchas formas de llegar a esa gente que está ahí afuera media muerta. Con el club, con alguna actividad de la iglesia, con un té de amigas, con una base gitín, yo no sé, muchas formas. Yo le quiero hablar de una en esta mañana que es colportando. Colportando de manera voluntaria, colportando permanentemente de tiempo completo como estudiante. Pero ahí afuera hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita que un samaritano vaya y lo traiga a este mesón. Necesita saber que es valorado, que hay algo mejor. Y no se preocupe si, yo a veces le digo a los colportores, no te preocupes si gastás, si te cansás. Miren cómo termina la historia. A cada uno de nosotros los que aquí estamos en la iglesia. Porque a veces somos siempre lo mismo, ¿no? Siempre te toca a ti estar en la entrada. Siempre le toca a él, aunque haya taco, un accidente, tiene que llegar porque a él le toca. Siempre te toca poner el vehículo para los muchachos de la iglesia. Siempre te toca, las cortinas que estaban hasta hace un tiempo acá eran las de su living y así, etcétera. Siempre le toca. Siempre te piden las partes especiales a vos, ¿no? Hay como 16 chicas que saben cantar, pero siempre le toca, siempre lo mismo. ¿Sabe lo que dice a esos mesoneros que siempre le toca? Jesús le dijo así al mesonero. Le dio los
denarios y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, ¿qué cosa? Yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Cuando regrese. Comenzamos este tema diciendo que todas nuestras esperanzas están puestas en la segunda venida de Jesús. El ministerio de colportaje, de publicaciones, existe para la predicación del Evangelio. Y es un método más que tiene la iglesia. Como cuando hay un colegio. Acá hay un lindo colegio. Claro que se enseña matemática ahí adentro y biología, pero ese profesor adventista en ese colegio, ya depende de él, tiene la responsabilidad de hablarle de Cristo a los alumnos o a los apoderados. Porque es un método para atraer personas a los pies de Jesús. El colportaje, claro que se vende en los libros, porque de eso vive el colportor, con eso junta dinero el estudiante. Pero tiene la responsabilidad de ese misionero, de sostén propio, de hablar a la gente de Jesús. Yo les contaba de Angélica Mateluna recién. Con esto termino. Se gestionó con el campo la construcción. Compraron una casa, Pablo, ¿no? Una casa ahí en Buin para hacer una iglesia. Al tiempito que la iglesia compró la casa, unos chorros de por ahí cerca le robaron la puerta y la ventana. Para ser más específico, de 3 casas más al lado de la que se compró. Ahí nomás, le soplaron la ventana y la puerta. No me recuerdo bien cómo cuando me contó Angélica, pero de alguna manera ella visitó las casas de al lado y les contó que había una iglesia y encontró el que había robado las ventanas. Nuestra colportora ahí de Buin. Y la comparo con este samaritano. Fue donde este que estaba medio muerto en sus vicios y sus pecados, sabiendo que también podía ser asaltado. Y fue y le habló y le contó que en ese lugar iban a hacer una iglesia y que era una iglesia y que necesitaban, escuche, qué astucia. Les dijo, necesitamos a alguien que cuide la iglesia. Entonces, el ladrón sorprendido dijo, no sabía que era una iglesia, y estaba pensando en usted, para que le cuidara la iglesia. No recuerdo bien si ella comenzó antes de darle el estudio, pero finalmente terminaron estudiando la Biblia. Estudiaron la Biblia, van avanzando en el estudio de la Biblia, Angélica me va contando cómo van las cosas, yo todo el tiempo le decía, qué bueno, amén, pero tené cuidado. No, sabía ella dónde se estaba metiendo. Y un día me manda fotos donde está, si no mal no recuerdo, se llama David, el muchacho, el señor, porque no es un muchacho joven, un adulto ya, con una hija, en una situación complicada. Me manda una foto donde está el ladrón, entre comillas, poniendo unas puertas, poniendo unas ventanas, lijando, golpeando, parado así en la puerta, como posando para la foto. Y me cuenta Angélica, fuimos a Lisi a comprar unas cosas y ahí le dije que yo sabía que él nos había robado. Entonces abrió los ojos como 2 huevos fritos. El ladrón la quedó viendo, se quedó ahí y ahí empezó a justificarse. Yo no sabía, me da mucha vergüenza. No pasa nada, dice. Si Dios fue capaz de perdonarnos, Dios nos perdona todo. ¿Quién soy yo para bla, bla, bla? Le comentó del amor de Dios. El hombre emocionado, todo bien, quedó todo perfecto. Le pidió que por favor, lo que él estaba estudiando, también si se podía, hablar con su hija que se había alejado de él. Le hago corta la historia. Cuando me manda las fotos de este ladrón poniendo las puertas, él mismo dice que le decía a Angélica y se reían los dos, ¿no? Qué loco, cómo él se había robado las puertas y ahora estaba poniendo puertas nuevas. Ofreció para devolverlas, pero era mejor poner puertas nuevas. Lo primero que le dijo también cuando lo invitó a ser parte del templo fue que no se preocupe, que ahí nadie más le iba a robar. Empezaron a hermosear, las 2 casas que están al lado son familiares de este muchacho, a hermosear la vereda, conseguir enfrente un lugar para estacionar, una placita para la iglesia. Y cómo la historia cambió, ¿no? De un lugar peligroso, del robo.
cómo la historia fue cambiando cuando una buena samaritana, digámoslo así, se animó a acercarse a esas personas que están como medio muertas. La obra del colportaje es esa, es ir donde hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Angélica no es cualquier colportora, habla mucho de Dios. Como lo puede hacer cualquier hermano. Pablo, ¿a qué te dedicas? ¿Estudiar o trabajar? ¿Ah? Está estudiando. Y donde estudia también puede hablar de Dios. Capaz que usted en su trabajo puede hablar de Dios. Un colportor vende sus libros y vive de eso, pero también puede hablar de Dios. Y eso hace rico el ministerio. Lo importante es que ese colportor no pierda de vista su llamado y siempre hable de Dios. Cualquiera de nosotros tiene ese llamado. En lo que hacemos tenemos que hablar de Dios. Si algo gastas de más, dice la Biblia, yo te lo pagaré cuando regrese. No nos olvidemos que estamos aquí de paso. Cristo viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su pueblo. Y todo lo que vemos hoy aquí alrededor son señales de que la Biblia es palabra viva y es verdadera. No dejemos de venir a la iglesia, no dejemos de congregarnos, de estudiar nuestra Biblia, pero tampoco dejemos de hacer cosas por aquellos que están ahí afuera medio muertos. Si hay algún interesado en conocer más acerca del colportaje, por favor, se nos acerca ahí al final, se acerca a Mauro. Usted puede colportar de tiempo completo, de manera voluntaria o como los estudiantes. Eso no hay problema para eso. Angélica, esta misionera que nosotros tenemos ahí, ella vive bien. Si alguno quiere saber el sueldo, yo después se lo digo, no lo quiero decir aquí adelante, porque ella me ha dicho que no hable de eso. Pero le va muy bien. Le va muy bien. Ella le va muy bien, gracias a Dios. Todo gracias a Dios. Colportaje no es una actividad solamente comercial, es una actividad misionera que tiene un método, la venta para el sustento de esos colportores. Y la idea es, en la unión, ojalá tener un colportor por iglesia. Hay un proyecto que se llama Los Dos Ministros y habla justamente de la parte misionera del colportaje, que me encanta, porque ustedes aquí tienen un ministro que es su pastor, el pastor José Luis Ojeda, y pueden tener otro ministro. Ese otro ministro es el colportor, que visita gente, 10, 15 personas por día, y que trae contactos o trae bautismos y aporta a la iglesia desde ese punto de vista misionero. Y es un hermano que vive de esto. Así estuvimos ayer, como les decía, con Hugo Sandoval, 33, casi 34 años de ministerio. Cuando él hizo su reunión en Osorno, de todos los clientes que él tuvo, llegó a juntar 250 personas. Un colportor puede tener una iglesia ahí, esperándolo. Todas las publicaciones que reparte un colportor, en un año, por ejemplo, un colportor puede distribuir 350 conflictos de los siglos. Eso no lo hace cualquier hermano. Es una obra tremenda la del colportaje. Les dejo 2 llamados muy simples. El que quiera conocer un poco más del colportaje, acérquese a nosotros al final en la salida. Y segundo, cuando se acuerde en sus oraciones, ore por los colportores estudiantes y los colportores permanentes, que salen todos los días a distribuir publicaciones y a vivir de este ministerio. Quiera Dios que el Señor bendiga a su iglesia, que bendiga a su familia en este día, y me gustaría terminar con una oración el sermón de esta mañana, para que Dios nos pueda ayudar a confiar de que si algo gastamos de más, Dios nos dará con creces cuando Él venga, y también para que seamos buenos samaritanos y buenos mesoneros, porque nos tocan las 2 partes. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos en la iglesia. Bendice a aquellos que no han podido venir. Bendice a aquellos que escucharon a través del Zoom, a sus familias. Y bendice también a los que aquí estamos, nuestras familias, nuestros seres queridos. Cuídanos de la pandemia, Señor. Ayúdanos a ser responsables, pero a no quedarnos sentados, quietos. Hay mucha gente ahí afuera que te necesita. Ruego por la iglesia de Valdivia, por las iglesias que hay aquí en la ciudad, en el distrito. Bendice al pastor en el desafío de mover la iglesia en este tiempo.
pero bendice a cada hermano que fielmente hace su parte. De manera especial, dejo a esa familia que tal vez está necesitando llegar a fin de mes, que le des lo que necesita para que lo logre. Bendice a esa familia que tal vez necesita salud, paz en su hogar, que tu Espíritu Santo y tu mano sanadora estén en esa casa. Bendice también a jóvenes como Pablo, que lideran la iglesia y que están estudiando, que puedan tener sabiduría y que puedan rendir de la mejor manera. Señor, bendice a los niños, a los adolescentes de tu iglesia. Los dejamos en tus manos en esta mañana. Y quédate con aquellos que deciden colportar, que salen todos los días a golpear puertas, a ser felices hablando con otros, a llevar salvación, oración y también llevando un material que le puede servir de aquí a un tiempo. Gracias por escucharnos. Oramos seguros de que somos escuchados en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo sábado.